Hola, hola a todos mis seguidores, hola a todos los suscriptores de este canal, bienvenidos al nuevo video. Y vamos a hacer un video diferente. Hoy vamos a estar hablando de cómo salí de mi país Cuba, sí, yo soy cubana, y cómo llegué aquí al país de Estados Unidos donde estoy viviendo actualmente. Así que hoy vamos a hablar un poquito, me hice un guión para tratar de recordar pues toda esa travesía, o tratar de contarles al menos gran parte de lo que recuerde, porque hace muchos años, pero como me han estado preguntando sobre cómo fue esta travesía, pues les voy a ir contando. Así que espero que disfruten el video de hoy, y si todavía no te has suscrito, si es la primera vez que me ves, suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas mis videos. Gracias por tu apoyo y bueno, comencemos. Bueno, como te conté, actualmente vamos a estar hablando de cómo salí de Cuba. A ver, yo salí de Cuba, déjenme quitarme estos espejuelos porque se reflejan en la cámara. Bueno, yo salí de Cuba en el año 2015. Voy a coger el guión en la mano para poderme recordar. Sí, salí de Cuba en el año 2015. Yo recuerdo que cuando aquello había libre visado para Ecuador, y bueno, ustedes saben, para los que no saben, pues la situación en Cuba económica es bastante caótica. O sea, aunque trabajaras, aunque tuvieras un buen centro de trabajo, pues no ganabas lo suficiente como para poder sostener una familia. Yo tenía en ese tiempo mis niños. Mi esposo era abogado, yo trabajaba en recursos humanos, y aún así cobrando no era suficiente. Y bueno, pues decidimos empezar a investigar cómo salir de Cuba. Exploramos varias vías. Mi esposo, como abogado, llegó incluso a matricularse en una escuela en Brasil, pero luego le fue denegado. Y bueno, estuvimos indagando, como ustedes saben, como todos los cubanos, siempre indagando a ver cómo podemos salir del país. Para ese tiempo se había libre visado en Ecuador, y pues decidimos empezar a aplicar y a llenar todos los papeles que solicitaba la embajada ecuatoriana para viajar, ¿no? O sea, era solo comprar el pasaje por Copa, que fue la aerolínea por la que nosotros viajamos, y bueno, pues entonces ya hacer todos los demás trámites. Aunque todo parece, o quizás ustedes digan, oh, qué fácil, fue muy fácil salir. Bueno, pues les cuento que nunca nada es fácil, especialmente en el país de nosotros, en Cuba, donde siempre todo es absolutamente difícil. Yo recuerdo que empezó el problema del dinero. O sea, nosotros no teníamos una familia afuera que nos ayudara, nadie que nos diera la solvencia económica, no teníamos negocios, éramos un matrimonio porque yo salí con mi esposo, éramos un matrimonio que solamente dependíamos de un salario, de un trabajo mensualmente. Y bueno, pues ahí llegó la incógnita. Recuerdo que fue una situación bien difícil de tomar, porque queríamos salir, pero queríamos salir los dos juntos. Teníamos los niños. Fue un diálogo profundo que tuvimos, porque tuvimos que dejar los niños con los abuelos en Cuba, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Pues lo único que teníamos para vender era la casa que teníamos construida con tanto esfuerzo, y entonces pues eso, se tuvo que poner esa casa en venta para poder comprar los pasajes, para sacar pasaporte, o sea, para actualizar y hacer todos los trámites migratorios que hacían falta para lograr salir del país. Cuando ese tiempo en Ecuador, cuando los profesionales cubanos llegaban, pues tenían la posibilidad de obtener no recuerdo ahora muy bien cómo se llamaba, pero el permiso que te autorizaban para estar legal en el país de Ecuador. O sea, los profesionales cubanos pues, y se los daban rapidísimo, la cédula ecuatoriana.
Entonces, que de eso también vamos a estar hablando más adelante. Pues entonces nosotros decidimos vender la casa y decidimos vender todo lo que tenía dentro de la casa para poder salir. Y aún así recuerdo que el dinero no estaba completo. Recuerdo que exigían entrar a Ecuador por cada persona, cuando aquello eran unos $2,000 por persona, que el propio gobierno te exigía. Y recuerdo bien claro que nosotros nos embarcamos en esa odisea sin tener el dinero completo, porque ya habíamos tenido, como les dije, que comprar los boletos de avión, ya habíamos pagado todos los trámites migratorios y no teníamos pues a quién pedirle dinero. Y aún así dijimos, bueno, vamos a entrar al gobierno, o sea, vamos a entrar a Ecuador y bueno, esperemos que todo salga bien. Todo fue siempre diciendo, esperemos que todo salga bien. Compramos los boletos de avión en noviembre, o sea, los compramos en noviembre por la aerolínea Copa, como les dije anteriormente, y viajábamos en diciembre 15 de ese año. Recuerdo que unos días antes a finales de noviembre, finales de noviembre, la embajada ecuatoriana pues sacó una ley que decía que a partir del 1 de diciembre le iba a exigir a todos los cubanos que pagaran una visa. O sea, ya no era libre visado, se acabó el libre visado. Y pues entonces ahí empezó el problema, porque las aerolíneas, ustedes saben, eso fue un desastre. Las aerolíneas dijeron que ellos ya tenían los pasajes vendidos, que no le iban a devolver el dinero a nadie, y la embajada pues entonces no quería seguir manteniendo el libre visado, exigía que se solicitara una visa. A todas estas hubieron protestas, y todo eso está en el internet, lo pueden buscar. Hubieron protestas de los cubanos que ya tenían pasajes comprados, porque imagínense, vender todo lo que usted tiene, comprar lo poco que uno tenía, venderlo, en este caso mi experiencia, estoy hablando desde mi experiencia, vender lo poco que teníamos y invertirlo en pasajes, en trámites migratorios, y que te digan de momento ya no tienes libre visado, tienes que empezar un proceso de visa, y que la aerolínea diga no voy a devolver el dinero. Bueno, eso le pasó a muchísimos cubanos en ese momento, y entre eso estábamos nosotros. Bueno, después de tantas protestas, las personas en La Habana frente a la embajada reclamaron, bueno, y gracias a Dios, después de ese susto ya veíamos el viaje perdido por segunda vez. Bueno, pues gracias a Dios la embajada decidió que todas esas personas que ya tenían esos boletos comprados y que ellos pudieron corroborar con la aerolínea, pues los iban a mantener los iban a dejar que entraran con libre visado, pero a partir del próximo mes pues ya sí sería con visa. Y bueno, pues eso, hasta ese momento pues lógicamente logramos calificar para salir de ya con los boletos comprados. Empezamos todos los preparativos y logramos salir ese día, logramos salir en diciembre de ese año. Llegamos a Quito, Ecuador, a la capital de Ecuador. Llegó de nuevo la incertidumbre, ¿no? Porque había que pasar por un proceso migratorio, o sea, habría que hacerte una entrevista, porque todo lo que te preguntan cuando entras a un país, y estaba la preocupación, como les dije anteriormente, pues del dinero, que no lo teníamos completo. Gracias a Dios todo salió bien, nos dieron la entrada al país, nunca nos preguntaron la cantidad de dinero que traíamos, ni nos interrogaron, solamente nos dijeron que le enseñáramos a dónde nos íbamos a quedar, o sea, al hostal, porque había que sacar una reservación de un hostal, que el pasaporte estuviera vigente, y lógicamente regresar a los 3 meses, porque a los 3 meses era libre visado, pero tenías solamente 3 meses para regresar a tu país, o aplicar por papeles legales, en este caso la cédula, que como les dije íbamos con esa idea de sacar la cédula, porque los profesionales se la daban rápidamente. Bueno, llegamos a Quito, Ecuador, nos establecimos, enseguida buscamos una renta, porque nosotros íbamos con ideas, como les dije, de no regresar. Ya habíamos vendido todo lo que teníamos, y el objetivo era darles un futuro mejor a nuestros hijos, coger la cédula ecuatoriana y lograr sacar a los niños legalmente en avión, en cuestiones de
un mes, 2 meses, cuando más, porque ese era el tiempo que demoraba. Recuerdo que llegando a Ecuador, como al mes de estar en Ecuador, incluso ya estábamos en trámites de gestionar la cédula, pues hubo una reunión entre cancilleres de Ecuador y Cuba, o sea, y suspendieron el dar la cédula a los profesionales, y nos quedamos completamente ilegales en Ecuador. Aquello fue un choque grande porque no podíamos ni regresar a Cuba, ni mucho menos podíamos obtener unos documentos legales tan rápido, que ese era el objetivo. Entonces, si no podíamos lograr papeles rápidamente, ¿cómo sacábamos los niños de Cuba? Si no podíamos virar a Cuba, ya habíamos consumido el dinero que teníamos, pagando la renta en ese mes, porque como les conté, no salimos con todo el dinero suficiente que necesitábamos. ¿Cómo regresábamos a Cuba? Regresar a Cuba implicaba pues ir a vivir con los suegros o con mis padres, porque ya habíamos vendido lo que teníamos. Entonces ahí comenzó el gran choque fuerte. Habíamos dejado a los niños en Cuba porque pensábamos que iba a ser rápido. Bueno, en todo eso que decidimos, dijimos, ¿sabes qué? Ya para Cuba no podemos virar. Hablamos con los niños, hablamos con la familia, y pues decidimos seguir hacia adelante. Recuerdo que fue una decisión dura de tomar, pero como padre, y como los padres que quieren un buen futuro para sus hijos, pues no podíamos virar atrás. ¿Qué le íbamos a dar? ¿Qué le íbamos a ofrecer si lo que teníamos pues no teníamos nada prácticamente, porque todo había sido para inversión de salir y no teníamos pues nada que ofrecerle? Entonces pues decidimos seguir hacia adelante. Recuerdo que había una crisis en Ecuador, estuvimos unos 4 meses. Recuerdo que había una crisis una gran crisis de cubanos en Costa Rica. Después hubo una gran crisis o sea, se acumularon muchos cubanos queriendo cruzar Costa Rica, queriendo cruzar Panamá, y nosotros tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué? Vamos a unirnos y vamos a tratar de llegar a Estados Unidos, porque es el otro lugar donde podemos tener papeles cuando lleguemos. Si todo sale bien. Era una travesía difícil, no teníamos los fondos suficientes de dinero, teníamos que atravesar completamente Colombia, teníamos que atravesar Panamá. Era una travesía larga, necesitábamos llegar a Panamá, que era donde estaba este cúmulo de cubanos, o llegar a Costa Rica. Para cuando salimos de Ecuador, ya Costa Rica había cerrado sus fronteras, solo nos quedaba Panamá. Había muchísimos cubanos. Todo lo que les estoy contando está documentado en Ecuador, pasando muchísimo trabajo. No había trabajo, era difícil. Ustedes saben, cuando usted no tiene documentos legales en un país, es bien difícil adaptarse a ese medio. Bueno, decidimos cruzar de Ecuador a Colombia. Todo esto, como les cuento, ya ustedes saben, nada de esto es legal. Pues entonces logramos cruzar la frontera de Ecuador a Colombia la primera vez por Ipiales. Ipiales pertenece a Colombia, y entrando fuimos detenidos. Tuvimos 17 horas detenidos y nos deportaron nuevamente a Ecuador, y pues lo intentamos. El que persevera triunfa, y dijimos, no podemos quedarnos aquí, tenemos que volver a intentarlo. Y la segunda vez salimos por Lago Agrio, que es todo ese territorio peligroso donde están las guerrillas, toda esa zona boscosa. Bueno, por ahí cruzamos, por ahí logramos pasar, y todo nuestro recorrido fue entrando por Lago Agrio hasta llegar a Turbo, que está allá al final de Colombia. O sea, ya de ahí de Turbo pues es donde está ya la frontera para cruzar a Panamá. Por el transcurso de Colombia pues íbamos pagando buses. Bueno, pues como les contaba anteriormente, el objetivo era pues cruzar Colombia sin ser detenidos, ya fuera por los retenes, por la guerrilla. Ustedes saben todo al peligro al que uno se expone siendo ilegal en un país, y bueno, pues te pueden coger, como muchos cubanos que los violaron, muchos murieron, etcétera. Ustedes han escuchado quizás hayan escuchado muchas de esas historias. Íbamos de buses en buses, de estado, de ciudad en ciudad,
como les digo, escondiéndonos, cuidándonos, no hablando para que no nos reconocieran, y el objetivo era llegar a Turbo. En Turbo estaban ofreciendo un salvoconducto a los cubanos para que pudieran cruzar a Panamá legalmente. La única manera que había era pues cogiendo unas lanchas que salían de Turbo y te dejaban en un lugarcito algo pequeño cerca de la costa que se llamaba Playa La Miel. Ahí ya de Playa La Miel pues tenías que, como hicimos anteriormente, pues subir una selva enorme para lograr cruzar a Panamá sin que también las autoridades pues te detuvieran. Tenías que infiltrarte, o sea, atravesar toda esa selva del Darién de Panamá hasta lograr llegar al llegar a Ciudad Panamá, que era el objetivo, ¿no? Recuerdo que después de varios, de un día o dos de trayectoria, cansados, prácticamente sin haber comido nada, pues llegamos a Turbo, logramos sacar ese salvoconducto y nos montaron en en una lanchita que aquello era donde cabían 20 o 25 personas, montaban 30, 40, aquello era increíble. Pero bueno, el objetivo era salir, el objetivo era llegar a Panamá. Pues entonces nos llevaron en ese tramito, que lo que duraba eran como 3 horas, hasta Playa La Miel, y ya ahí te dejaban. O sea, ya ellos no eran responsables de llevarte hasta Panamá, porque lógicamente eso es ilegal. Ellos te cruzaban de Turbo a Playa La Miel, que también que ya era ahí zona de playa, pero hasta ahí, esa era su responsabilidad. Ya la responsabilidad de todos los que veníamos ahí era pues empezar a cruzar esa selva y lograr atravesar los puntos fronterizos donde estaban la guardia panameña sin que te detectaran. Bueno, nos quedamos ahí y empezamos a subir y a subir. Aquello eran montañas inmensas. Logramos cruzar. Cuando estábamos cruzando, pues los guardias nos cayeron atrás, nos dijeron párense ahí, todo el mundo corriendo. Bueno, aquello, para qué contarles, lo que yo les cuente es poco. Bueno, logramos cruzar Panamá. Nos detuvieron en el pueblito de, como les dije, de ahí de Playa La Miel. Y entonces pues ahí ya estábamos todos esperando a ver qué pasaba. Recuerdo que nos levantamos al día siguiente y decidimos no esperar por lo que la guardia iba a hacer. En lo que ellos dormían, nos levantamos pues de madrugada, un grupo de 100 y pico de cubanos, y empezamos a atravesar el Darién para llegar a Puerto Valdía. Puerto Valdía era donde estaba otro punto fronterizo, o sea, otro punto de inmigración, donde estaban guardias de Panamá, y empezamos a caminar por el medio de aquella selva. No fue difícil seguir los rastros, porque como ya habían pasado tantas personas por ahí diario, pasaban personas por ahí por el medio de esa selva, había como un camino, y siempre veías ropa, veías de todo tipo de accesorios, de cosas, mochilas, zapatos, comida, toda serie de cosas que iban dejándote un rastro. Aquello fue una travesía durísima. Llegó el punto en que ya uno no sabía qué hacer para bajar o para subir. Nos arreguindábamos pues de los árboles, muchas veces nos deslizábamos porque ya no había fuerzas para seguir. Fueron unas como 4 horas o 5 ahí caminando hasta llegar a Puerto Valdía. En Puerto Valdía teníamos la opción de seguir cruzando la selva del Darién, o teníamos la opción de entregarnos, porque como les dijimos había un punto de inmigración, pero eso era a correr el riesgo, suerte y verdad de que te deportaran para atrás o que algo pasara. Pero como estábamos escuchando, ya había una ley, o sea que Panamá ya eran tantos los cubanos, pues Panamá estaba tomando la decisión de cerrar definitivamente,
y hacer algo con toda esa cantidad de cubanos que había, ya sea dejarlos en Panamá y darles papeles, ya sea deportarlos a Cuba, ya sea permitir que siguieran el paso a México, eso para después cruzar a Estados Unidos. Eso todavía no se sabía, pero ya eran rumores que habían en las noticias. Y bueno, pues el objetivo era llegar a ese punto, ya sea la decisión que tomaran, pero teníamos que estar ahí. Fuimos, de hecho, fuimos el último, recuerdo que ese grupo de ese día fuimos los últimos 126, algo así, 120 y pico de cubanos que fuimos detenidos ahí y que cerraron con nosotros, dijeron que ya no iban a permitir, no iban a recoger más pasaporte de nadie, que todo el que viniera después de eso pues iba a tener que seguir el Darién, virar para atrás o simplemente exponerse. En cuanto llegamos ahí a Playa La Miel, nos quitaron los pasaportes, nos quitaron todos los documentos, los recogieron, o sea, como para decir o te deporto o hago algo contigo, pero ya tengo tus documentos, no puedes seguir. Mucha gente tomaron la decisión de seguir aún sin pasaporte, pero recuerdo que yo le dije a mi esposo, con la lancha que ya yo me monté, más todas estas lomas que yo he caminado, yo no creo que ya yo tenga fuerzas para seguir atravesando el Darién, porque ahí, después que estás en Puerto Valdía, es que faltaba mucho más, a más meterse a profundidad en la selva. Estaba bien peligroso, habíamos escuchado muchas historias de mucha gente que habían muerto, o sea, habían animales salvajes. O sea, yo le dije a mi esposo, ya yo no quiero seguir, ya me quiero quedar aquí en Puerto Valdía y que pase y que suceda lo que tenga que pasar. Ya yo estaba cansada realmente. Llevábamos muchos días de travesía, llevábamos muchos días pasando necesidad y exponiéndonos a muchos peligros, y yo pensaba también en mis hijos. Yo decía, tengo que llegar viva donde voy, pero a la vez... Bueno, para hacerles la historia y resumir un poco, porque es tanto que yo creo que esto en un video no lo pudiera terminar. Entonces, para resumir, llegamos a Puerto Valdía, ya habían, como les comenté, muchísimos cubanos ahí. Tenían un campamento, no había ni siquiera dónde dormir. O sea, habían personas durmiendo en el centro del pueblo, como en algo así, una explanada abierta que había, y la gente tiraban ropa, o el que podía conseguir un colchoncito de que se los vendía la misma gente del pueblo. Bueno, aquello era un desastre de pueblo. Habían cubanos donde quiera, ellos tenían casitas de campaña hechas, pero como les digo, ahí no había un colchón, por lo menos yo no tenía un colchón, y como yo habíamos muchísimo, era dormir en el piso. Había un baño para más de 200 o 300 personas allí. No, aquello era completamente un desastre, no había higiene absolutamente para nada, no teníamos corriente, por la noche nos alumbrábamos con velas que se compraban allí en el pueblito. O sea, aquello era catastrófico. Ahí estuvimos unos cuantos días, todos los días nos decían, los vamos a deportar, todos los días nos levantábamos y nos acostábamos con aquel sobresalto, o te vamos a virar a Colombia o te vamos a virar a Cuba, no vas a seguir, no vas a salir de aquí. Y todo el mundo a la expectativa, viendo a ver qué decisión tomaba el presidente, si nos dejaba continuar, si nos viraban. O sea, aquello era un choque psicológico todos los días. Recuerdo la comida, ¿para qué decir? Aquello era horrible. Muchas veces mi esposo me tenía que dar su comida, o yo se la tenía que dar a él, incluso para llenarnos, porque era catastróficamente, era una situación bien difícil que tuvimos allí unos cuantos días. Recuerdo que un día nos dieron el almuerzo, y ese día repartiendo el almuerzo llegaron los oficiales de la Guardia Fronteriza con un oficial de inmigración, y dijo, tenemos noticias para todos ustedes. Hay una noticia buena, pero también hay una noticia mala. Y la noticia buena es que unas personas van a continuar y otras personas que entraron fuera de la ley no van a poder seguir, y vamos a ver qué decisión vamos a tomar con ellos. Bueno, entonces los oficiales dijeron, vamos a ir mencionándolos por nombre, los vamos a ir separando, y después les vamos a decir qué va a pasar con cada cual. Bueno, empezaron a llamar por una lista, nombre por nombre, aquella cantidad de personas que habíamos allí, más de 300 personas habíamos allí, y llegó un momento en que dijeron, bueno, este grupo que está aquí
se le va a permitir que siga legalmente a Panamá. Los otros que llegaron fuera de la ley, lo cual me parecía injusto, porque ya que todos estábamos allí, pues me hubiera gustado que todas esas personas hubieran continuado. Después de tanto sacrificio, no creo que unos tuvieran más derechos que otros, pero bueno. Afortunadamente yo y mi esposo caímos en el grupo de las personas que iban a seguir legalmente para Ciudad Panamá, y los otros pues fueron lamentablemente deportados. Fue la decisión que ellos tomaron. La única manera que había de salir de Puerto Valdía era por una avioneta que ellos tenían o por lancha. Lógicamente la avioneta era más cara, casi no habían cupos. La gente enseguida, en cuanto dieron la noticia, porque dijeron tienen 3 días para abandonar Puerto Valdía, el que al tercer día esté aquí también lo vamos a deportar. Aquello fue catastrófico, todo el mundo queriéndose ir en la avioneta y los que no, lancha. Lógicamente a nosotros nos tocó la lancha. Fue una salida de Puerto Valdía para Ciudad Panamá, bueno, un puerto, o sea, era de Puerto Valdía hasta un pueblito que terminaba en la playa, pero de ahí después había que coger para Ciudad Panamá. Fueron 7 horas en el medio del mar. Aquello era una lanchita que parecía que tú veías, así como se lo estoy contando, las olas venían y parecía que el mar te iba a tragar. Y aquella lancha se le paró el motor paró como 2 veces, pero aquel hombre que manejaba esa lancha era un especialista. Logramos llegar a tierra, de ahí nos estaban esperando unos carros que nos llevaron hasta Ciudad Panamá y nos pusieron en un campamento que se llama Los Planes, en Hualaca. Esto pertenece a Chiriquí, en Panamá. Ahí pues estuvimos como 2 o 3 semanas más, que todos los días nos decían lo mismo. De aquí de Panamá ya estamos esperando que el presidente diga si los vamos a mandar para Cuba, si los vamos a dejar aquí en Panamá. Bueno, aquello también todos los días era lo mismo, hasta que un día se pusieron en común acuerdo entre México, Estados Unidos y Panamá. Dijeron, ya tenemos muchos cubanos aquí, es una crisis muy grande, pues vamos a permitirle que se paguen su boleto de avión y pues que vayan hasta México. En México van a haber unos buses esperándolos que los van a llevar hasta la frontera de Estados Unidos, y de ahí pues ya cruzarían el puente, que de eso les voy a hablar más adelante. Bueno, para hacerles la historia corta, tuvimos como 3 semanas. Al final ya quedamos un grupo de unas 100 personas que no teníamos, nosotros ya llegamos a ese punto que no teníamos dinero. Ya nosotros no teníamos dinero, ni teníamos con quién contar, no teníamos una familia, no teníamos a nadie. Pues entonces decíamos, bueno, ¿y ahora cómo nos pagamos el boleto de avión? Pero nosotros no éramos los únicos. Como nosotros, habían unos cientos de cubanos que ya no tenían dinero para pagarse un boleto de Panamá a México. Y tampoco te dejaban irte cruzando, porque como te digo, te tenían ahí retenido en ese campamento para que no anduvieras cruzando más fronteras ni nada. O sea, o era comprar ese boleto hasta México para de ahí cruzar la frontera, o era quedarte en Panamá, o era que te viraran para atrás. Era un riesgo que había que correr. Bueno, nada, después de 2 semanas en ese campamento, que lógicamente las condiciones mejoraron, ya dormíamos en literas, en camas doble, teníamos desayuno, almuerzo y comida. No era lo mismo que en Puerto Valdía, y ahí las cosas estaban muchísimo mejor. Bueno, después de ese tiempo les cuento que gracias a ese Dios poderoso que nunca nos abandona, pues ya los últimos 100 y pico de cubanos que quedábamos, que nos viraban y no teníamos un centavo en el bolsillo, bueno, pues nos pusieron un avión completamente gratis desde Panamá hasta México. Afortunadamente ese fue un día súper contento, porque realmente nosotros decíamos, bueno, pues no nos quedará de otra que quedarnos aquí o ver qué pasa con nosotros. Les digo que todo esto fue siempre montándonos en el último, como digo yo, en el último barco, siempre al final, ahí pasito a pasito, pero llegamos a Ciudad Panamá, nos montaron en un avión, volamos a México. Fueron unas cuantas horas hasta El Paso. Nosotros entramos por El Paso, Texas, que ahí están viendo imágenes de cuando entramos por el Paso, Texas. Ahí los oficiales de inmigración de México nos llevaron hasta el puente para cruzar de México a Estados Unidos. Ya hubo un punto donde ellos no podían cruzar, y pues nos pusieron en una fila, uno detrás del otro, porque eran un vuelo completo, o sea, no íbamos solos, y de ahí cruzamos
cruzamos la frontera a Estados Unidos. Ahí estaban los oficiales de inmigración que nos dieron pues la bienvenida. Están bienvenidos a Estados Unidos, y pues ahí ya fue un proceso migratorio donde ya ahí nos tomaron huella, nos tomaron fotos, nos hicieron entrevistas y pues nos dieron un parol con el que entrábamos legalmente, y que al año y un día pues podíamos aplicar a la residencia y todo ese proceso que ustedes saben que los cubanos pues hace un tiempo cuando llegaban pues le daban un parol, y luego al año y un día aplicas a la residencia, y bueno, a los 5 años aplicas a la ciudadanía. Que haciendo un paréntesis aquí, me alegra mucho que a los cubanos le den esa oportunidad aquí en Estados Unidos, pero también debería ser una oportunidad no solo para los cubanos, sino para toda esa familia de Latinoamérica que andan buscando un futuro mejor para su familia, y que deberían tener la misma posibilidad de no enfrentarse a tantos problemas migratorios, que simplemente también obtuvieran un parol, porque como madre sé lo difícil que es de dejar a la familia, a los hijos, y llegar a un país que de momento te digan no tienes un papel o estás ilegal. Eso es bien difícil, y me gustaría, porque las fronteras las ponen los hombres, es la misma tierra, es el mismo mundo para todo, pero bueno, desafortunadamente para otros no es así, pero bueno, nosotros tuvimos la bendición de que nos dieron un parol, y bueno, ahí ya después de salir de la entrevista había unas iglesias, las Cáritas, algo así se llamaba, que te recogían y te daban cama, te atendían completamente. Recuerdo que yo llegué con los riñones malísimos, mis riñones llegaron destruidos de tanta caminar, de no alimentarme, o sea, de no hidratarme, de no tomar el agua que llevaba en el camino. Llegué flaca, horrible. Pues me atendieron, me dieron pastillas, y de ahí, bueno, a esperar a salir de ahí, y contactamos a una persona un pariente de mi esposo en California, y bueno, él nos compró el boleto para movernos del Paso, Texas a California, que fue donde primero nosotros llegamos, específicamente a Los Ángeles, California, que fue donde estuvimos viviendo gran parte de nuestra llegada a Estados Unidos, y ya lo próximo pues se los cuento más adelante. Me gustaría que, si hasta este punto te ha estado gustando lo que te conté, que no se te olvide suscribirte, darle like. Si hasta este punto pues te ha estado gustando el video, si te ha gustado mi historia personal de cómo salí de mi país y cómo llegué a Estados Unidos y todas las adversidades que pasamos, pues me gustaría que te suscribieras, que le dieras like, compartieras, que activaras las notificaciones para que no te pierdas futuros videos. Y quizás hasta este momento te estás preguntando cuánto te afecta esto psicológicamente. Te afecta muchísimo. Yo todos los días lloraba y pensaba en mis hijos y decía, lograremos llegar, valdría la pena, y al final lo logramos. Todo eso se llama perseverancia, se llama confiar, se llama seguir adelante y sacar las fuerzas que necesitas por la familia, por los hijos. Pues como te comenté, pues salimos de El Paso, Texas, hacia Los Ángeles, California, en bus. Fueron más de 16 horas de camino hasta que logramos llegar a Los Ángeles, donde estuvimos viviendo un buen tiempo, pero desafortunadamente después de 2 años tuvimos que movernos, porque al principio cuando llegas a un país es bien difícil. Tienes que esperar a tener un permiso de trabajo, tienes que esperar a estar legal para poder trabajar. Las rentas y el costo de vida en California es bien caro. Para ese entonces se nos hacía un poco difícil, y bueno, pues logramos trabajar un tiempo después de tener el permiso de trabajo, logramos nuestros papeles, nuestra residencia, pero tuvimos que movernos por cuestiones económicas. Y bueno, pues ahí nos movimos a la Florida, y de la Florida pues nos movimos acá arriba a Michigan, como ya han visto en mis videos, que si no los has visto te recomiendo que vayas y veas mis 2 videos anteriores que te muestro Michigan. Pues aquí fue donde nos mudamos, donde estamos actualmente, y bueno, ahí ve los videos anteriores, te los recomiendo. Espero que te haya gustado este video.
no sé si me fui viendo el guión, no sé realmente si se me habrá olvidado porque es mucho, fueron muchos detalles y ya han pasado muchos años de eso, pero traté de contarte brevemente, porque lógicamente lo que te conté no fue ni el 90% de todas las cosas que pasamos por el camino. Estuvimos expuestos a peligro, pasamos hambre, sueño, necesidades, bueno, ¿para qué? Pero bueno, al final logramos llegar a Estados Unidos, logramos llegar a donde debíamos llegar por nuestra familia, por nuestros hijos, y entonces aquí empezó pues la otra odisea de los papeles y de poder reclamar a nuestros hijos. Pero eso, si te gustaría que te contara qué tiempo demoré en traer a mis niños, cómo lo hice, cuánto tiempo me demoró, pues déjamelo en los comentarios para contártelo en otro video. Recuerda, si te gustó, coméntame debajo qué fue lo que más te gustó, qué te pareció el video. Recuerda suscribirte, como siempre recalco, porque tu suscripción, tu like, tu comentario y compartir ayuda muchísimo a mi canal. Hasta ahora somos... Así que nada, nos vemos en un próximo video. Espero hayas disfrutado de esta mi historia. Deja tu comentario y nos vemos en la próxima aventura. Chao.